Paracas. Ya anteriormente habíamos visto con detalles, ¿no?, el crecimiento, desarrollo de la cultura chavín, ¿ok? Pero en este caso vamos a ver con detalle lo que corresponde a la cultura Paracas, ¿no? En cuanto a las características generales de esta sociedad, vemos que florece en un periodo donde las divinidades de la cultura chavín empiezan a perder influencia que habían tenido en gran parte del territorio andino. ¿Por qué? Porque en este caso baja el poder o por qué en este caso los antiguos pobladores ya no creían en las divinidades de Chavín? Porque los sacerdotes chavines empezaron a tener errores en cuanto a sus predicciones astronómicas, lo cual afectó a la actividad agrícola de los pueblos que eran devotos de estas divinidades. Entonces empieza la decadencia del culto al felino y surgen cultos regionales, o sea, en este caso en ámbitos más locales, ¿okay? Siempre vinculado a divinidades más bien de la zona, en diversos territorios del Perú. O sea, en este caso, debido a estas malas predicciones, ¿no?, la influencia regional que había tenido Paracas, perdón, que había tenido Chavín, empieza a disminuir. Entonces ya no empiezan a creer ya en los dioses chavines, ya no empiezan, ya la imagen del felino ya no concita el interés, y en este caso se vuelcan los peregrinos a divinidades más locales, más de la zona, ¿no? Y este suceso marcaría más bien el fin del horizonte temprano, ¿no?, donde la predominancia fue más bien chavín. También entró en decadencia, o sea, esto arrastró a la decadencia del Estado teocrático liderado por los sacerdotes, el cual fue reemplazado por una nueva forma de gobierno, que es más bien los estados teocráticos militares. En esta nueva organización política, los sacerdotes guerreros, o sea, no solamente tenían una sola función, sino eran dos, ¿no? Constituyen más bien un nuevo grupo de poder. Su presencia fue necesaria debido a que en estas poblaciones comienzan a disputarse el control de las tierras de cultivo y el agua de los ríos, viviendo en constantes luchas y enfrentamientos. Por ello, en las sociedades de la época se consolida en el poder una casta militar que compartiría el poder con los sacerdotes. Es decir, era tan importante la protección de la tierra de estas sociedades que ya no solamente los sacerdotes tenían el poder en la sociedad, sino en este caso ya lo tuvieron que compartir con los militares. Los sacerdotes guiaban la prédica espiritual, mientras que los militares, en este caso, se encargaban de proteger las tierras y sobre todo también el manejo del agua. En el aspecto económico, para aprovechar al máximo el agua de los ríos, se desarrollan técnicas de irrigación, las que permitirán un mejoramiento en las actividades agrícolas. En ese contexto surge en la región Ica lo que es la cultura Paracas. En la costa sur del Perú, Julio César Tello y Toribio Mejía Sexpe estudiaron una cultura surgida a fines del horizonte temprano, la que denominaron Paracas. Los primeros hallazgos se encontraron en la península de Paracas, al sur de Lima, en la actual región de Ica. A partir de ahí se expandieron por todos los valles de la región, ¿no?, como vemos aquí en el gráfico, ¿no? En este caso, lo que comenzó en la península de Paracas después se extendió por los diversos valles de la zona. Cuando Julio César Tello realizaba las excavaciones en el sitio arqueológico Cerro Colorado, observó que los antiguos Paracas tenían dos estilos de arquitecturas diferentes para construir sus tumbas funerarias. Los patrones funerarios que sirvieron de base para dividir el proceso histórico de la cultura Paracas fueron en dos periodos, ¿no? Lo que se llamó primero los Paracas cavernas
y después, en este caso, los Paracas necrópolis. Los Paracas cavernas, ¿no? Que fue un periodo que se desarrolló entre los 700 a.C. Al año 100 a.C. En este periodo, Julio César Tello encuentra que las tumbas construidas eran subterráneas y en forma de botella o copa invertida, al fondo de las cuales se desarrollaban las momias de los muertos alrededor de diversas ofrendas y envueltas en varias capas de textiles o mantos, que formaban los llamados fardos funerarios. Durante este periodo, el principal centro cultural o capital de la cultura paraca sería Tajahuán. Las divinidades, ¿no? Los dioses espirituales representados tenían elementos de felinos, ¿no? Por lo que Tello deduce que había tenido influencia chavi, ¿ok? En cuanto al Paracas Necrópolis, que se desarrolló entre el periodo 100 antes de Cristo y 500 después de Cristo, este periodo fue estudiado por Toribio Mejía Sexto, quien observa que las tumbas eran fosas semisubterráneas, al interior de las cuales se depositaron los fardos funerarios de manera colectiva. El lugar se asemeja a enormes ciudades de tumbas y es por ello que este periodo se le llamó necrópolis, ¿no? No ciudad de los muertos, o si lo queremos, si queremos encontrar el significado. El principal centro cultural o capital fue Topal. Los elementos religiosos no presentan influencia del felino, sino que aparecen elementos como las aves, flores, peces, seres oculados, etc. Todo lo cual permite afirmar que existe una sociedad con una religión y cultura propia. La cultura Paracas posteriormente influirá para que en la misma región de Ica se desarrolle la cultura nazca. Es como un predecesor de lo que después fue la cultura nazca. En cuanto a su sociedad y a su forma política de organización, en Paracas, como mencioné inicialmente, se desarrolló un estado teocrático militar. El grupo dirigente eran los sacerdotes y los militares, los mismos que dominaban al pueblo organizado en ayllus. El pueblo estaba conformado por campesinos, pescadores y artesanos, los que servían como mano de obra que sustentaban al grupo dirigente mediante el cultivo de los campos, entregando el alimento y construyendo tumbas, elaborando cerámicas y fabricando tejidos. En cuanto a sus principales manifestaciones culturales, tenemos, por ejemplo, la cerámica, ¿no? Cada periodo, o sea, ya sea en Paracas Cavernas o en Paracas Necrópolis, tiene sus propias o sus propios elementos diferenciados. Fue pictórica y polícroma. Cuando hablamos de polícroma, eso es un término que ustedes lo van a encontrar seguido, hablamos de que en este caso fue una cerámica que presentaba varios colores, ¿no? Por ejemplo, se podía apreciar cerámicas, dentro de la cerámica se apreciaba el color verde, el color azul, el color amarillo, el color marrón, rojo, blanco, etc. Hay representaciones de felinos, lo cual demuestra que en este primer periodo de Paracas había cierta influencia chavín. Para sus cerámicos hicieron el uso de la técnica de la postcocción, mediante la cual pintaban la superficie de los cerámicos y después de haberlos cocido en sus hornos. En cuanto al Paracas Necrópolis, más bien fue una cerámica monócroma, donde predominaba el color crema. En este periodo hay representaciones de aves, plantas, seres antropomorfos. ¿Ya? Se utilizó la técnica de la precocción. Es decir, el cerámico era pintado antes de ser introducido al horno para evitar que así perdiera su color. ¿Ok? En este caso, por ejemplo,
vemos que las formas de trabajo de la cerámica estaban muy ligadas a cómo en este caso los arqueólogos pudieron encontrar, ¿no? La organización de sus tumbas, ¿no? En Paracas Cavernas, por ejemplo, había el estilo más bien polícromo, la representación de los felinos. En cambio, en las cavernas que pertenecían al periodo Necrópolis, la forma de cerámica era totalmente distinta, ¿ok? En cuanto a la textilería, los paracas son considerados como los mejores tejedores del Perú antiguo. Durante el periodo de Paracas Necrópolis se desarrolló al máximo el arte textil. En este periodo, en el Necrópolis, podemos apreciar sus mejores tejidos que reciben el nombre de los mantos ceremoniales. Fueron elaborados con materiales como lana de camélidos, algodón, cabellos humanos y fibras de oro y plata. Para obtener la variedad de colores que se observan en sus textiles, utilizaron tintes naturales como la cochinilla y productos minerales. En sus representaciones podemos observar felinos antropomorfos, serpientes estilizadas, peces, aves, seres mitológicos. Utilizaron los telares de cintura para la fabricación de los mantos. En la elaboración de los mantos utilizaron técnicas de encaje, bordados y tejidos de agua en 3 dimensiones. La finalidad de los mantos fue para utilizarlos como atuendos u ofrendas de sus muertos. El tamaño generalmente de esos mantos era de 2 metros y medio de largo y 1 metro de ancho. ¿Ya? También durante los estudios de los arqueólogos se pudo observar ciertas expresiones muy particulares de Paracas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las llamadas trepanaciones craneanas. Era en esta época, en la época que pasaban los Paracas, los enfrentamientos dejaban a las personas con fracturas en cráneos o con coágulos de sangre, ¿no? Que son bultos de sangre. Además, es muy probable que se presentaran tumores en el cerebro que tenían que ser extraídos. Entonces, ante la necesidad de salvarle la vida ¿no? a un poblador que presentaba esta sintomatología, ¿ya? Se realizaban en este caso las llamadas intervenciones quirúrgicas, denominadas trepanaciones craneanas. Estas operaciones consistían en cortar o en realizar un corte, ¿ya? En la parte del cráneo afectado por la lesión, fractura por un golpe o la extracción de un tumor. Estas intervenciones eran más propias del periodo de Paracas Cavernas, o sea, el primer periodo de esta cultura. Para realizar estas operaciones se utilizaban pues, ¿no? Lo que podemos conocer como bisturí, cuchillos, ¿no? Elaborados con piedras obsidianas. Luego de extraer la parte dañada, ya sea el coágulo o el tumor, ¿no? Esta se reemplazaba por una placa de oro, plata o mate, dependiendo de la condición social del individuo, el paciente. Durante la operación, para que no sintiera dolor, ya se daba brebajes, o sea, ¿no? Eran como una especie de elementos, ¿no? La mezcla de elementos, ¿ok? Elaborados a base de coca o chicha de jora. Las investigaciones demuestran que muchos pacientes sobrevivieron, debido a que se han encontrado cráneos en los cuales los huesos habían regenerado. ¿Ya? La existencia de estas operaciones demuestra que los Paracas conocieron también el funcionamiento de los vasos sanguíneos, del cráneo, con lo cual evitaban en este caso las hemorragias, ¿no? Se saben que las hemorragias son, ¿no? Son las salidas profusas de sangre, o sea que sale un montón de sangre y no para, ¿no? Y en este caso cuando hay una extracción, en este caso pues, ¿no? Los Paracas han tenido tanto cuidado que en este caso se evitó o han evitado en el mayor de los casos en este caso, de que puedan generar una hemorragia. Y también en ese caso, los arqueólogos se dieron con la sorpresa
ya, de que se han encontrado deformaciones craneanas, ¿no? Como por ejemplo lo vemos aquí en la imagen, ¿no? ¿No? Mira en este caso la forma del cráneo. Eso es una forma que no es normal. O sea, no hay individuos en otros lados del mundo que cuyo cráneo haya tenido esa forma. Entonces, los arqueólogos lo que han podido deducir es que es una marca propia de la cultura Paracas, ¿no? Entonces, en cuanto a la explicación sobre las deformaciones craneanas, ¿no? Al parecer, en este caso, era una manera de marcar una diferencia social del grupo dirigente para poderse diferenciar de las personas del pueblo, ¿no? Practicaron en este caso rituales de deformación craneal durante la niñez. Este ritual se realizaba colocando el cráneo del niño entre dos tablillas sujetadas con cuerdas. Las formas de deformación del cráneo fueron alargadas, ¿no? Y otras veces de forma ancha. Las deformaciones craneanas corresponden en este caso al periodo de Paracas Necrópolis. Entonces, vemos en este caso de las culturas que una marcó luego de la caída de Chavín o durante la caída de Chavín, el ocaso de Chavín, marcó en este caso un progreso local, ¿no? O sea, caída una cultura que abarcó casi todo el territorio andino, ¿no? Empezaron a crecer pequeñas sociedades. Esta fue una de ellas, por ejemplo, Paracas, ¿no? Que es, siempre cuando hablen ustedes de Paracas, recuerden que creció y floreció en el departamento de Ica, ¿ok? Entonces, ahora, con el estudio de Paracas se dio, lo que se pudo apreciar es que en este caso floreció más que todo otra forma de gobierno, ¿no? Que se llaman los estados teocráticos militares. Hasta Chavín, los estados eran básicamente teocráticos, o sea, los dirigían los sacerdotes. Pero en este caso, debido a que iban floreciendo diversas sociedades y había la necesidad de proteger los campos de cultivo, y también en ese caso tener el poder del manejo del agua, ¿ok? Es que en este caso crece, o en todo caso hay la necesidad de formar guerreros. Y estos guerreros, ¿no? Que defendían estas propiedades, al final después fue tal la importancia de la función que cumplían en la sociedad en este caso de Paracas, que fueron accediendo al poder. ¿Por qué guerreros o sacerdotes tenían tanta influencia en una sociedad que los propios agricultores? Porque eran funciones que no las podían cumplir cualquiera. En el caso del sacerdote, el sacerdote tenía, en este caso, la capacidad, mejor dicho, la capacidad de poder, en este caso, hacer predicciones sobre los tiempos de cosecha y de sequía. Entonces, al agricultor le decía, bueno, en esta es una muy buena temporada para que puedas cosechar, o esta es una muy mala temporada, entonces no te arriesgues a una mala cosecha. En el caso de los guerreros, lo que hacían era proteger, era defender las áreas de cultivo de otras sociedades que iban naciendo o iban creciendo alrededor de la sociedad del individuo. Entonces, esa función de defensa no la cumplían todos. Por eso es que estos dos cargos o sea, logran tener una preponderancia sobre el resto. Es incluso mayor que el de los propios agricultores. Ni los propios agricultores, o sea, siendo una actividad muy importante porque son los que dan el sustento, que es el alimento, con el cual si no el ser humano puede morir. Pero a pesar de tener una función importante, es una función tan extendida y conocida que ellos no llegaron a tener ese poder. Pero sí en ese caso lo llegaron a tener los propios guerreros
y los sacerdotes. Es por ello que se forma, una vez caído en este caso la sociedad Chavín, y con ello su estado netamente teocrático, crece un nuevo estilo de estado, que es el estado teocrático militar, ¿no? Ese es el fin. Entonces, Julio César Tello continúa investigando otras, en todo caso, las influencias de Chavín en las áreas del país. Y en esos estudios es donde se encuentra en este caso con los restos que dejaron los antiguos paracas, ¿no? Y lo que le llamó la atención a Julio César Tello fue las diferentes características en que se fueron construyendo las tumbas. Vieron que había tumbas de un estilo, que eran las cavernas, ¿no? Y en este caso, había otras tumbas con otras características que ya les mencioné. Entonces, al ver que hay dos tumbas con características distintas, pero que iban creciendo dentro del área de influencia de Paracas, es que en este caso Julio Sotello les llama, en este caso primero, periodo cavernas para uno y para el otro periodo necrópolis. ¿Correcto? Entonces, cada una, Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis, tenían sus propias características. En el caso del Paracas Cavernas, ¿no? Eran tumbas subterráneas, o sea, debajo del suelo. Y la forma era como una botella o copa invertida. Imagínate una copa, voltea esa copa, ya, esa era la forma de la tumba del Paracas Cavernas. Entonces, al fondo de las cuales estaban las momias de los muertos, y alrededor de esas momias habían diversas ofrendas envueltas en varias capas de mantos, de textiles y mantos, y esos formaban los faros, llamados faros funerarios, ¿no? Aún tenía en los elementos decorativos de los mantos, todavía tenían elementos de felinos, por eso que se indica que todavía se puede concluir de que había influencia de Chavín. Es muy probable que de repente este periodo coincida, ¿no? O coincide con con el periodo de ocaso de la cultura Chavín. Y en el Paracas Necrópolis es cuando ya definitivamente se dio la caída de Chavín, ¿no? Porque en este caso los mantos que fueron encontrando en estas cavernas que pertenecen a Necrópolis eran distintos. La representación pictórica, o sea, los dibujos eran diferentes, ¿no? Como hemos visto, se podía ver aves, plantas, ¿no? Seres con forma humana, ¿no? Antropomorfos, ¿ok? ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, ya Chavín ya no tiene una influencia, ya no tiene una influencia, ¿ok? Entonces ya es donde ahí se percibe la caída de Chavín, ¿ok? Como hemos dicho, es un tipo de sociedad, es un estado netamente teocrático militar, ¿no? Entonces, el pueblo estaba muy conformado por campesinos, pescadores y artesanos, ¿no? Esto era la mano de obra de la clase dirigente, ¿ok? Y si alguna de las características resaltantes del periodo Paracas es que eran muy buenos tejedores de este periodo andino. Ahora, ¿por qué eran muy buenos? Por las características en sus mantos, que si tú los comparas con los restos, por ejemplo, de otras culturas, como por ejemplo Nazca, entre otros, vemos que hay muchas diferencias, es una mayor elaboración, o sea, tanto así que tanto así, o sea, impresiona tanto la confección de los mantos de Paracas que culturas que crecieron posteriormente a Paracas no lo pudieron igualar, ¿no? Por eso es que en este caso se resalta el trabajo realizado por los Paracas. Y si hay en este caso manifestaciones culturales que son propias de Paracas, tenemos por ejemplo las deformaciones craneales, ¿no? Que era más que todo con fines médicos para de alguna manera hacer que la vida de la gente pueda ser más llevadera, ¿no? Se encargaba más que todo de poder extraer ya sean tumores, coágulos de sangre, que en este caso se daban por las batallas, ¿ok? ¿No? Por las batallas.
Y si hay algo que, un rasgo muy característico de lo que es, en este caso, Paracas, podemos hablar de las deformaciones craneanas, ¿no? Y lo más probable es que esto se haya dado más que todo en la clase dirigente, ya que querían diferenciarse de la gente del pueblo, ¿no? Esa idea de ser distintos, ¿no? De dejar marcado lo distintos que eran sus destinos. Entonces, desde niños había esa costumbre, ¿no? Rituales donde lo que hacían era colocaban dos tablillas sujetadas con cuerdas ¿no? del cráneo del niño. Y como vemos aquí en las fotos, ¿no? Vemos cómo en este caso el cráneo se alarga, ya sea a lo largo o a lo ancho, ¿ok? Entonces, ahora, primero, este tipo de cráneos son tan únicos, ¿no? Que podemos decir que en este caso no es que era una característica biológica, sino que era un sello distintivo de esta sociedad, ¿no? Se puede entender que la idea de ellos, como menciona el autor, y como también les estoy relatando, es marcar diferencias, ¿no? Hacerse sentir quién es quién. Quién es el que dirige y quién es el que, en este caso, está al servicio. Entonces, por eso en este caso desarrollaron este tipo de técnicas. ¿Ok? Entonces, es algo muy propio de la cultura para que en otras sociedades no se ve. Entonces, es lo singular de Paracas. Entonces, esta es una de las culturas post-Chávez. Es de las culturas más influyentes luego de la caída, en este caso, de la primera, ¿no? De una de las culturas más importantes como fue Chavín en el horizonte temprano. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, muchachos, lo que corresponde a la sesión del día de hoy. ¿Ok? No se olviden de desarrollar mañana tienen que entregar las tareas que corresponden a las por favor. ¿Alguien les hace una pregunta? Rapidito. Ya. Les decía, en este caso, no se olviden de entregar las sesiones de la semana anterior. Ya, sesiones 11 de Historia de Perú, Historia Universal, 11, ¿no? Y 10 de Historia Universal que, en este caso, recuperamos el martes pasado. Igual también las prácticas van a ir sobre esas sesiones mañana. Veo muchos niños que no están cumpliendo. Yo voy a tener que llamar a sus padres para poder, en este caso, hacer que cumplan con sus tareas. ¿Ok? Saben que la nota se construye semana tras semana. Tú quieres una buena nota, tienes que presentar tus tareas semana tras semana. Bien, chicos. Nos vemos hasta mañana. Que tengan una buena semana. Chao, Ok, chao. profe, chao.